Cuando hablamos del cuidado y la provisión que Dios tiene para su pueblo, siempre nos sorprendemos. Tal es el caso de la provisión que Dios dio a su pueblo de Israel, que se narra en Éxodo capítulo 16, versículo 4 al 5. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Una provisión maravillosa. Sin embargo, si leemos los versículos anteriores, realmente no era producto de la obediencia ni de la oración del pueblo de Israel pidiendo alimentos, sino que tristemente el pueblo de Israel había murmurado a pesar de eso. A pesar de eso, el pueblo había sido necio y falto de fe para creer en Dios. Podríamos decir que ya habían visto la liberación de Egipto a través de las plagas. Ya habían visto que el mar rojo se había abierto para que ellos pasaran. Ya habían visto que unas aguas amargas se habían vuelto dulces. Sin embargo, a pesar de eso, murmuraban. Lo que había en el pueblo de Israel a través de su murmuración era ingratitud. No había gratitud en ellos. No había confianza en Dios. Era un pueblo que estaba inconforme a pesar de las manifestaciones de Dios. Estaban inconformes. Podríamos pensar en este momento de la pandemia y preguntarnos a nosotros qué esperamos en este momento, qué provisión esperamos nosotros de Dios en este momento. ¿Hay alguna respuesta, alguna oración que estemos esperando? Hoy mismo en este tiempo de coronavirus, para nosotros es una crisis en la que podemos pedirle a Dios y evitar, como el pueblo de Israel, evitar caer en las murmuraciones hacia Él. La respuesta de Dios fue: haré llover. Solo con que hubiera llovido agua, ya hubiera sido algo maravilloso, porque estamos hablando de un desierto. Sin embargo, el milagro iba más allá. Era algo sobrenatural, porque no solo iba a llover, sino que iba a llover pan del cielo. ¿Cómo era el pan para los israelitas? Normalmente lo hacían en una forma alargada, oscuro, o a veces un poco claro, a veces como la forma de una tortilla, podríamos decir, o a veces un poco redondo, pero mantenía ese color, un sabor como a un pan sin levadura, duro, fuerte. Pero en el versículo 31, del mismo capítulo, dice que al otro día que cayó ese pan del cielo, era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Quizás el pueblo de Israel esperaba ese pan que ellos hacían, sin embargo, Dios les envió algo mucho mejor, blanco y sabor como hojuelas con miel. Esto quiere decir que aunque Dios siempre hace lo que dice, no significa que siempre lo hará como nosotros lo pensamos o nosotros lo imaginamos. La mente de Él es soberana y va mucho más allá de nuestros pensamientos. El desierto en el cual estaba el pueblo de Israel se llamaba Sin.
que quiere decir arbustos. A pesar de que el pueblo de Israel tenía la promesa de que iban hacia una tierra la cual iba a fluir leche y miel, ellos en ese momento solo miraban arbustos, arena, demasiado calor y no iban más allá. Su fe estaba limitada a esa crisis. Hoy día podemos decir que nuestro desierto es esta situación grave a la que estamos pasando. Dios ha prometido cuidarnos y Dios ha prometido proveernos en todo momento a su pueblo. Que no miremos solo las circunstancias que nos rodean, sino que veamos más allá en sus promesas. Que las estadísticas, que el desempleo, que la pobreza, que la falta de alimento, en fin, todo lo que rodea esta pandemia, no nos haga ver más allá de lo que Dios quiere que veamos. Pero en algún momento alguien podrá decir, pero eso ya es historia. Eso fue en el pueblo de Israel y ellos estaban pasando por un desierto y ¿de qué nos sirve a nosotros en este momento, en este siglo? ¿De qué nos sirve a nosotros? Estamos pasando por una pandemia. Leamos 1 Corintios 10, versículo 10, nos dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, hablando del pueblo de Israel. Ahora en el versículo 11 nos habla a nosotros, a los de este siglo, a los que estamos pasando esta pandemia, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en el versículo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aquella historia del pueblo de Israel se escribió bajo la inspiración de Dios para enseñarnos a nosotros en este momento, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para que no caigamos en los mismos errores del pueblo de Israel, en la murmuración, en la ingratitud, en la desconfianza hacia Dios, en la inconformidad hacia lo que está pasando porque es culpa de Dios. No es así, sino esperar y tener confianza en Dios. Dios es nuestro proveedor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, en el versículo 49, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Se habla del pueblo de Israel y murieron. Sin embargo, para nosotros Jesús es el pan. Y dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Hoy día, Dios es nuestro proveedor. En este momento, Dios tiene el cuidado de nosotros, de nuestro alimento, tanto físico como espiritualmente. Él está interesado en nuestro aspecto físico, en nuestro alimento. Muchos ejemplos tenemos de Él durante estuvo acá en la tierra cuando alimentaba a las multitudes y lo sigue haciendo hoy. Él nos puede proveer salud en este momento. En medio de la enfermedad, Él nos puede proveer salud. Y si alguien está enfermo en este momento con alguna dolencia física, alguna enfermedad, Él puede proveer salvación, si es salud, si es su voluntad. Él nos puede proveer salvación a nuestras almas.
a todo nuestro ser. En este momento nos pueda proveer de armonía, de gozo, de paz, de tranquilidad. Hace unos momentos escuchaba noticias donde unos padres estaban desesperados porque tenían ya los hijos mucho tiempo en casa, en cuarentena, en las casas, ya no los aguantaban, querían mandarlos ya al colegio. Eso quiere decir que no había armonía, no había paz en ese hogar. Sin embargo, Dios nos puede proveer de eso. Sin embargo, muchas veces el problema no es que no creamos lo que la Biblia dice. No tenemos problema en creer que Dios proveyó alimento para el pueblo de Israel allá en el desierto. No tenemos problema en creer que Dios abrió el mar rojo y pasó por ahí el pueblo de Israel. Eso no tenemos problema en creer, lo creemos muy fácilmente. Nuestra lucha está en creer lo que Dios puede hacer hoy. Es que muchas veces creemos que Dios liberó al pueblo de Israel. Y entonces nos preguntan, ¿y será que Dios nos va a liberar de esta enfermedad, de esta pandemia? Ay, eso sí saber. Es que está demasiado duro. ¿Creemos de que Dios abrió el mar rojo? Sí, lo creemos. Creemos de que Dios va a abrir una puerta de empleo ante todo este desempleo que hay. Ay, eso sí está difícil, eso sí es muy complicado porque viera que muchas empresas se están cerrando. Creemos que Dios hizo llover el maná al pueblo de Israel. Y no creemos que en medio de esta pandemia que está generando pobreza, desempleo, Dios nos pueda proveer alimento. O sea que estamos hablando de dos aspectos muy importantes, y es fe y obediencia. Fe en creer lo que Dios ha prometido para su pueblo y obedecer todo lo que Él nos indica en su palabra. Muchas preguntas pueden surgir conforme vamos hablando. Alguien dirá, pero es que no es lo mismo aquí en esta ciudad. Viera que aquí estamos en otras circunstancias. O alguien puede decir, pero es que fíjese que mis circunstancias son diferentes. Yo perdí mi empleo y estoy en otra situación. Alguien puede decir, fíjese que yo pago renta. Otro puede decir, fíjese que yo estoy enfermo. Al final de cuentas, cada ser humano tiene diferentes circunstancias. Pero hay algo sorprendente. Dios conoce personalmente cada una de nuestras circunstancias. Dios conoce a cada individuo y sus problemas, y Él proveerá y cuidará a su pueblo en esta pandemia. Que Dios les bendiga.